Bueno, un poco la propuesta de la jornada, bueno, era Entre Ríos y la provincia de Buenos Aires, y de alguna manera para que entendamos un poco la jurisprudencia que vamos a comentar luego, que tiene que ver con una determinación, con noticia favorable para el contribuyente, que tiene que ver con una determinación por omitir actuar como agente, en este caso de percepción, del impuesto sobre los ingresos brutos. Me pareció oportuno repasar y situarnos en materia de procedimiento, qué es lo que establece el Código Fiscal eh, para la figura de la omisión de la obligación de actuar como agente de recaudación. ¿Quiénes están obligados a actuar como agente de retención y o de percepción por la provincia de Buenos Aires? Lo vamos a tratar, la contadora lo va a tratar a continuación. Por lo tanto, la antesala a dicho análisis es analizar o conocer qué prevé el Código Fiscal sobre la materia dentro de la figura de la omisión, bien, que es algo que indefectiblemente deberíamos evitar, bien. En comparación con Entre Ríos nomina y notifica, bien, entonces de alguna manera notifica y así todo, hay quien no cumple, según nos contaba la contadora, y se insiste para que efectivamente cumpla con la obligación tributaria, pero la provincia de Buenos Aires no hace esto, simplemente establece un mecanismo de incorporación de manera masiva, una vez al año, y no nos notifica, usted es agente de recaudación, ¿bien? Entonces, aparece determinaciones importantes dentro de lo que es esta figura, ¿bien? Situaciones no están, en la actualidad está pasando mucho también con la provincia de Misiones, ¿bien? Porque tienen un mecanismo similar al de la provincia de Buenos Aires, donde a diferencia de Entre Ríos, para usar estos tres ejemplos, no notifica, ¿bien? Simplemente se impone por imperio de ley, se impone la obligación y el contribuyente es el que tiene que conocer la obligación y tener en cuenta en, digamos, en el cumplimiento formal de la inscripción y luego en ejercer su obligación, que no es otra cosa que ser agente de retención y o de percepción. Pero bien, vamos a ver la situación en la provincia de Buenos Aires un poco para que eh, insisto, para luego resolver sobre la jurisprudencia, ¿bien? En algún momento yo siempre, cuando hablo de jurisprudencia, sin, lejos de demerecer el análisis que hacen los abogados sobre la jurisprudencia, que se analiza exclusivamente la parte de procedimiento, la parte del derecho mismo, los contadores tenemos un adicional, que es analizar la jurisprudencia desde el lado económico, ¿bien? Que indefectiblemente es el que le importa a los contribuyentes, a nuestros clientes. Entonces, no solamente ver si corresponde o si no corresponde, si está eh, adherido a derecho, por así decirlo, sino también el factor económico, ¿bien? Porque como digo yo siempre, ¿de qué sirve a veces ganar un juicio luego de 15 años, cuando en definitiva hubieron ejecuciones fiscales, hubieron embargos de cuenta y todo lo demás, ¿bien? Y este es un factor que el contador lo sabe, por lo tanto es importante ver la jurisprudencia desde el ámbito o desde la mirada económica, ¿bien? Esto es fundamental porque en definitiva es lo que el contribuyente en definitiva más le importa, ¿no? Más que nada los contribuyentes normales que no procuran sentar jurisprudencia, sino que procuran que el derecho valga, pero que el factor económico no quede desplazado, desligado de un proceso de discusión, por así decirlo. Llamando un poquito, volviendo al tema de Entre Ríos, permítanme, abro un paréntesis, ahí hacía referencia, no sé si ustedes lo notaron, de que Entre Ríos hace referencia a alícuota reducida y dentro de los ítems para aplicar una alícuota reducida es no tener una deuda firme con la provincia de Entre Ríos. ¿Y esto qué significa? Un poco, eh, ¿qué significa no tener deuda firme? Porque si no tener deuda firme implica lisa y llanamente que eso no lo tenga que pagar y abarca lo que es el proceso administrativo como el proceso judicial, está bien. Ahora, todos sabemos que la ley de procedimiento establece que una vez que se agota la instancia administrativa, la deuda pasa a ser firme, ¿bien? Y existe, y por ello existe el juicio de ejecución fiscal, ¿bien? Que también tenemos que defendernos si queremos que ese proceso o que esa discusión se ventile en los tribunales, ¿bien? Tengo que ver cómo resuelvo esa deuda firme en la instancia administrativa para que
para que no me embarguen una cuenta mientras lo discuto frente a un juez, por así decirlo, ¿bien? En grandes rasgos. Entonces digo, epa, esto es importante, porque significa que la misma Entre Ríos, que obviamente que cuando habla de deuda firme se está refiriendo a la instancia administrativa, eso ya le pongo la firma, significa de que si yo quiero obtener una alícuota reducida, no puedo estar teniendo una discusión frente al ATER más allá de la instancia administrativa, ¿bien? O sea, es una condición del contribuyente, y a esto digo el aspecto económico, ¿bien? Es una discusión que más allá de que esté bien o mal, no estoy analizando si esto realmente está bien. Simplemente estoy viendo lo que dice la ley, ¿bien? Y es lo que efectivamente es el modo en el cual va a actuar el ATER. Si yo tengo una deuda firme en instancia administrativa, indefectiblemente me va a negar cualquier pedido de reducción de alícuota, ¿bien? Estos son factores importantes que también hay que considerar en estos planteos administrativos y o judiciales que a veces tenemos que encarar. Pero bien, cierro el paréntesis de Entre Ríos, vamos a la provincia de Buenos Aires. Bien, y bien, ¿cómo es esto, José, que viene Misiones, que viene provincia de Buenos Aires, que viene Entre Ríos y me reclama, bien, un monto de retención o un monto de percepción que no efectué? ¿Por qué me van a reclamar? Porque si yo no hice esa recaudación, no le debo nada a nadie, bien. Esta es digamos, la consulta que a veces algún contador que no es idóneo en la materia me dice, pero si es lógico, si yo no retuve, ¿por qué me van a recaudar? Si yo soy contribuyente y no pagué el impuesto, está bien que me reclamen porque hay un impuesto omitido. Ahora, si yo soy agente y no recaudé, en definitiva, no le debo nada a nadie, ¿bien? Debemos entender que los códigos, todos, los de las 24 jurisdicciones, establecen la figura de la responsabilidad sobre, en este caso, el agente hacia el contribuyente, ¿bien? Es una responsabilidad directa que establece cada uno de los códigos. Y este artículo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, el artículo 21 del Código Fiscal de la provincia de Buenos Aires, el apartado cuarto, ¿tiene razón de ser? Claro que sí, porque de lo contrario no habría cumplimiento de parte de los agentes, ¿bien? Si no habría una solidaridad, los sistemas de retención y o de percepción no serían necesariamente cumplidos, porque no habría una sanción, no habría una relación directa que hace del agente hacia el contribuyente, que el agente se tenga que hacer cargo del gravamen que debería haber pagado el contribuyente, ¿bien? Entonces, esta es la situación básica, elemental. Por lo tanto, este artículo 21 tiene que estar en las 24 jurisdicciones del país, porque de lo contrario no habría un interés desde el contribuyente en ser también agente de recaudación, con lo que todo ello conlleva, ¿bien? Con todo lo que ello implica. Y acá está la razón, ¿bien? En ese primer párrafo, el artículo 21, me dicen de que son obligados del pago del gravamen, ¿quiénes? Como responsables del cumplimiento de las obligaciones fiscales, ¿quiénes? Y en el apartado cuarto, a continuación, dice los agentes de retención, ¿bien? Entonces ahí hay una... como agente estoy de retención y o de percepción, estoy obligado al pago del gravamen que debería haber pagado el contribuyente por desde el momento en que omito actuar como agente, entre otras cosas, omito actuar como agente de retención y o de presión. Y es por ello que el fisco, frente a una determinación, lo primero que hace es determinar cuál es el monto omitido en retener y o percibir. ¿Para qué? Para luego aplicarme los intereses, los recargos y la multa que a continuación vamos a ver. Sepamos también que el mismo ítem que establece la obligación, esta solidaridad, por así decirlo, de la gente con los contribuyentes. ¿Quiénes son los contribuyentes? Los clientes y o los proveedores, por los cuales le omití percibir y por los cuales omití retener. Bien, estos son los contribuyentes que yo como agente, por haber omitido, estoy ligado en la responsabilidad de aquel. Bien, claro de que esta solidaridad se cae desde el momento en que aquel pagó el 100% del impuesto. Esto está claro. El problema es cómo hago para justificar, que lo vamos a ver en la jurisprudencia, este cumplimiento para yo desprenderme en principio de la solidaridad, lo que implica que no tenga que ingresarle al fisco el monto de la retención y o percepción omitida. Bien. Vale agregar que este punto cuarto relaciona o incorpora dentro de la solidaridad a los comprendidos en el inciso 1 y 2. ¿Quiénes son los comprendidos en el inciso 1 y 2?
nada más ni nada menos que los que administren las sociedades y entre otros, ¿bien? Ahí tienen el inciso para repasarlo, y los representantes legales, ¿bien? Entonces, ¿cuál es el esquema que utiliza ARBA y el resto de las jurisdicciones? Una vez que se detecta la omisión de actuar como agente y el monto omitido, intima al pago tanto al agente como así también a los administradores y o a los representantes legales, ¿bien? Entonces, se dispara, porque son solidariamente responsables, dichas determinaciones a todos ellos, a todos. Y esto es algo que ARBA nunca deja de hacer, ¿bien? Entonces, cuando a veces nos llega, mirá, me llegó una determinación, envíamela, estamos esperando, bueno, ¿quién es el director? ¿Quién es el administrador? ¿Quién es el responsable? Porque también le va a llegar, y ahí estamos atentos a dichas notificaciones que también van a llegar, notificaciones idénticas por haber, dentro de la figura de la solidaridad, por haber omitido actuar como agente. Bien, algo que indefectiblemente molesta y mucho, porque una cosa es que le llegue a la sociedad y otra cosa es que le llegue, digamos, al representante legal, pero que esto va a suceder, claro que sí, bien, y en el proceso de defensa, una vez que se tiene tanto las intimaciones que le llegó o el requerimiento que le llegó a la empresa como agente, hay que estar atento a lo que le llegue a los representantes legales, bien, y o a los administradores, porque también caen en la intimación los administradores de la sociedad. ¿Para qué? Para luego unificar el proceso de defensa, ¿bien? Que es lo que normalmente se hace. Pero para esto tengo que saber de que a la empresa le va a llegar la notificación en el domicilio fiscal electrónico, a la empresa como agente de recaudación, y seguramente a los representantes legales le va a llegar a su domicilio postal, ¿bien? ¿Por qué? Porque seguramente no son contribuyentes de ingresos brutos y por lo tanto no tienen el domicilio electrónico. Bien, pero entonces a grandes rasgos es la forma en que ARBA notifica, sepamos sobre la figura de la responsabilidad y sepamos de que esto se dispara tanto para los representantes legales como para la empresa o el contribuyente que omitió una retención y una depercepción. Por lo tanto, estemos atentos para que luego, como normalmente se hace una sola defensa, bien, se convoca una sola defensa. Claro que después tenemos que ir en representación de cada uno de ellos, poderes y demás, pero se allanan a la defensa que hace en sí el agente que omitió, que sería el contribuyente. Bien, simplemente estamos repasando la cuestión legal, ¿bien? ¿Qué prevé la ley? Dijimos de las otras sanciones, ¿bien? Entonces, por lo tanto, ya tenemos la base de la determinación, que es el monto omitido, ¿bien? Y la relación jurídica entre el agente con el contribuyente, que no es otra cosa que el cliente o el proveedor. Ahora vamos a ver la cuestión sancionatoria, ¿bien? Que prevé el Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires. Las importantes sanciones. Hoy comentaba eh, la directora de Renta del ATER que el 60% de la recaudación, eh, el 60% del impuesto era obtenido por los agentes, ¿bien? Era como que a mí el impuesto, el 60% es el que recauda los agentes, por lo tanto, veamos lo importante, en base a datos ciertos y de alguna manera desde la administración, lo importante es que la figura del agente en cada uno de los fiscos. Y claro que sí, y sin hablar Mercado Libre y compañía, ¿no? O similares. Claro que sí. ¿Por qué? Porque Mercado Libre y compañía no solamente le recauda a los que son contribuyentes, sino que también le recauda a los que no somos contribuyentes, ¿bien? Para hablar con toda claridad, ¿bien? Con toda claridad. Pero bien, el 60% de la recaudación viene desde los agentes de recaudación en Entre Ríos. No tengo el dato cierto, seguramente cuando tengamos alguna autoridad del ARBA en esta sala y en este recinto vamos a obtener el dato cierto, pero seguramente ARBA tiene una capacidad como agente de recaudación que supera holgadamente ese porcentaje del 60%, porque hoy la contadora del ATER hacía referencia a que estamos en la línea media de los saldos a favor y ARBA no está en la línea media de los saldos a favor. Sabemos que ARBA está en la línea alta de los saldos a favor, así que, y esto tiene que ver indefectiblemente por esta suerte, por la cantidad, la importante cantidad de agentes de retención y de percepción que hay, digamos, en la Argentina por ARBA, ¿no? Por la provincia de Buenos Aires. Pero bien, vamos a las sanciones. Entonces, ¿qué digo? ¿Para qué hago este comentario? Si ARBA
de alguna manera, si la política tributaria es basarse en que el impuesto se paga a través de los agentes, ¿bien? Que es el mecanismo holgadamente fácil de recaudación desde la administración, para que esto avance, ¿qué es lo que tiene que hacer la ley? Tiene que imponer importantes sanciones, ¿bien? Importantes sanciones. Entonces vamos a notar, en el caso de la provincia de Buenos Aires, las importantes sanciones si yo comparo a omisiones de un contribuyente a omisiones de agentes. O sea, vamos a notar como que los cañones apuntan o están cargados más para los agentes que para los contribuyentes, ¿bien? Pero notoriamente más, ¿bien? Notoriamente más. Veamos la obligación, esta suerte de recargo que prevé el Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, recargo que también lo prevén el resto de las jurisdicciones, ¿bien? El recargo es como que decir, ¿qué es esto del recargo? Bueno, esto es algo que ya se discutió, se ha sostenido holgadamente de que estamos hablando de otra multa, ¿bien? No son intereses, porque los intereses ya están previstos en el artículo 96 del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, son, dice generalmente, otra multa, ¿bien? Que adiciona al Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, como también el resto de los códigos fiscales. Recargo que va en base al atraso, ¿bien? Si yo como agente omito actuar, ¿bien? Y pago esa retención luego de su vencimiento, bien, hay un recargo directo que se aplica del 3, del 15, del 20, del 30, del 40 y llega hasta el 70%. Si hablamos de la figura que estamos sujetos o el análisis de aquel que omitió actuar como agente de retención, normalmente cuando aparece en la determinación el recargo es del 70%. ¿Por qué? Porque nunca recaudó, ¿bien? O sea, es una determinación de oficio frente a la figura de la omisión, por lo tanto el plazo normalmente supera los 180 días. Esto implica de que el sujeto que omitió, ¿bien? Que omitió, por ejemplo, 1.000.000 de pesos, ¿bien? 1.000.000 de pesos, automáticamente tiene un recargo del 70%, ¿bien? O sea, entonces me podría estar diciendo, bueno, José, o sea que si omité 1.000.000 de pesos, estoy enfrentando un total de deuda de 1.700.000 pesos. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque, si ustedes advierten, en esa última parte del primer párrafo, hace referencia a que este 70% no se aplica sobre el capital, este 1.000.000 de pesos, se aplica sobre el capital actualizado, ¿bien? Más los intereses del artículo 96, ¿bien? O sea, este porcentaje no se aplica sobre el 1.000.000 de pesos, que es el monto original que omití actuar, sino ese 1.000.000 de pesos, al cual le debo aplicar el interés resarcitorio previsto en el artículo 96 del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, y recién ahí se establece el porcentaje, ¿bien? O sea, entonces, sí, y ahí empezamos, sí, mirá vos qué tamaño de sanción que se va haciendo, ¿bien? A medida que voy avanzando en el análisis del código. Y esto es así, repito, porque los cañones están apuntando al ejercicio, al cumplimiento de la obligación de ser agente. Sepamos que, bueno, hablamos del plazo pagado fuera de término, pero bien, el último párrafo del artículo 59 se encarga de decir todo lo que dije es de aplicación para el agente que omitió actuar. ¿Bien? Porque parecería decir que el 19 se está haciendo referencia al pago fuera de término, ¿bien? Que aquel que retuvo y no pagó en tiempo. Sí, se hace referencia a eso, pero también en ese último párrafo adhiere la aplicación del artículo 59 a los recargos son aplicables también a los agentes de recaudación que no hubiesen percibido o retenido el tributo y la obligación de pagarlo, y esto es algo que también es bastante complejo o perjudicial, por así decirlo, y la obligación de pagarlo por parte del agente subsiste, aunque el gravamen sea ingresado por el contribuyente u otro responsable. Bien. Esta última parte del artículo 59 hace referencia a desligar la solidaridad, ¿bien? ¿Por qué? Porque la solidaridad que vimos del artículo 21 es aquella que me obliga por el no pago del impuesto. Ahora, si yo demuestro que se pagó el impuesto, esa solidaridad se cae. Y el artículo 59, previendo de que se puede caer esa solidaridad, hace referencia a que a pesar de que esa solidaridad se cae, o sea, se haya pagado el impuesto o se demuestre que se pagó el total del impuesto y por lo tanto no hay retención o percepciones omitidas, se mantiene la sanción, se mantiene en este caso el recargo, ¿bien?
hasta el 70% del monto omitido, el monto omitido base más los intereses resarcitorios. ¿Esto es todo? No. El artículo 60, esto es una cuestión también importante, el artículo 60 del Código Fiscal a continuación hace referencia a la multa a la multa automática. Todo lo que conocemos en AFIP normalmente es la multa automática, que no sé por cuánto, en realidad lo sé, pero en realidad es tan despreciable con relación a lo que establece, ARBA con relación a los agentes. Miremos que la multa automática no voy a hacer más, no lo voy a hacer más que ver el artículo. La multa automática para la gente que omite, que presenta la declaración jurada fuera de término, que es un incumplimiento, una obligación formal, se establece en 17.500 pesos, bien, lisa y llanamente. O sea que si yo en 2 años, bien, omití como agente, vayamos a la peor de la figura, que es algo que lo veo por Misiones. Estamos trabajando mucho con Misiones. Misiones lo que hace es, omitiste actuar durante 4 años, bueno, te multiplico 4 años por 12 y son tantas declaraciones juradas y por 60 declaraciones juradas y te aplico una multa por cada una de ellas, ¿no? O sea, lisa y llanamente. ¿Provincia lo puede hacer? Sí, pero la multa de provincia es de 17.500 pesos, ¿bien? Por cada presentación, por el hecho de haber presentado fuera de término o por el hecho de no haberlo presentado al momento de que me hagan la determinación. Vemos como la multa automática para el contribuyente, propiamente dicho, es de 1.550 pesos, que se eleva a 3.150, y la del agente en el mismo párrafo hace referencia a 17.500 pesos, ¿bien? Esta es la sanción que prevé el Código Fiscal. Claro que si no discuto esta multa de 17.500 pesos, se reduce a la mitad, ¿bien? Hagamos la cuenta si nos conviene. Pero si el fisco me dice, no, si vos pagás la multa y no haces ningún planteo, te la voy a reducir a la mitad, sepamos de que estamos hablando alrededor de 9.000 pesos para una multa. Si es una, estamos más o menos, nos duele un poco, pero si son varias, hacer la cuenta, ¿no? Dicho va de paso, vale aclarar que una multa es indefectiblemente una sanción penal, ¿bien? Ataca lisa y llanamente al patrimonio del contribuyente. Y para que una multa sea efectivamente necesariamente esté en condiciones de ejecutarse, tiene que haber una resolución judicial, ¿bien? Al ser una sanción penal, ¿bien? Una sanción penal, la misma tiene que estar revisada lisa y llanamente por un juez y dejada firme en un tribunal, ¿bien? En un tribunal. Por eso es que esta suerte de beneficio, bien, que me dan, si pago rápido y no discuto, apunta a ello, a que vos este tema no me lo lleves ante un juez para que el juez luego de alguna manera cuestione el monto en sí de la sanción con relación a la omisión efectuada por el contribuyente, ¿bien? El artículo 71 hace meramente una apreciación con relación al error excusable y me dice de que no, a ver, al error excusable no, en qué caso no se aplica la multa automática y simplemente hace referencia a que en la medida en que el FICO haya reclamado una presentación que oportunamente se hizo, será el motivo por el cual no se aplique la multa automática. O sea, es algo que parecería que con esto me deja afuera cualquier otro cuestionamiento que pueda estar haciendo el contribuyente en pos de que no se quede firme la multa automática. Bien, y la otra sanción, bien, hablamos de el recargo, hablamos de la multa automática y ahora vamos a la otra sanción que prevé el Código Fiscal para la gente que omitió, que es en sí la multa por omitir, lisa y llanamente, bien. Ahí vemos como si un contribuyente omite el pago del impuesto, la multa se gradúa entre el 50 al 50%, bien, del 5 al 50%. En cambio, para el agente de retención, la multa se gradúa del 20 al 150%, bien. O sea, es notorio lo que digo, ¿no? Las sanciones se están apuntando a los agentes de recaudación. La JIP no, el Código Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, este monto lo eleva a 200%, ¿bien? Sepamos que va al 200%. Esta es lisa y llanamente la multa que me cabe por el mero hecho de la figura de la omisión, ¿bien? De la omisión. No estamos hablando de la figura propiamente de la defraudación.
de la omisión. Y dicho va de paso, si bien esto es algo que no lo he visto en la práctica, el Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires faculta a aplicar multa y clausura, bien, multa y clausura a los contribuyentes o responsables que estén obligados, bien, que estén obligados y que no cumplan dicha obligación, bien. Y se establece que la multa podrá llegar hasta los 700.000 pesos. Estos son valores ciertos, reales, y créanme que siempre que son montos que no se quedan en el tiempo, ¿bien? Esto es otra particularidad. En la provincia de Buenos Aires nunca se olvida, como pasa en otras administraciones, y más de uno se ríe en la sala, nunca se olvida de actualizar las sanciones, ¿bien? Nunca se olvida. Por eso que estamos hablando de multa de hasta 700.000 pesos. Tráiganme ustedes una 11683 que diga de multa de 700.000 pesos, ¿bien? ¿Ok? Y no se va a quedar en este monto por los años venideros, no. Va a renovar normalmente todos los años el Código Fiscal y va a ir actualizando estos montos. Insisto, con relación a la multa y la clausura, no lo he visto aplicar en la práctica, bien, pero acá hay algo previsto. Pero está previsto para quienes, y esto es importante. Para aquellos que estén obligados a inscribirse, bien, como contribuyente responsable y no lo hagan. Y acá simplemente hago una apreciación en algo que lo he visto, no en la provincia de Buenos Aires, sí, pero en otra jurisdicción, donde hoy la contadora de Entre Ríos lo dijo así por arriba, dijo, no son agentes quien no sea contribuyente, eso es una cuestión de fondo, eso es una cuestión de fondo. No puede haber agentes si no sos contribuyente, ¿bien? Se trata de la potestad tributaria. ¿No? Yo estoy bajo de la potestad tributaria de un fisco local desde el momento en que soy contribuyente, y desde ahí parte, y del momento en que se configura dicha relación jurídica, de ahí paso a ser, dependiendo, digamos, lo que establezca la ley o la norma reglamentaria, agente, ¿bien? Y dentro del agente está la figura del responsable, ¿bien? En este caso, responsable por deuda ajena del momento previsto en el artículo 21 del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires en este caso. Bien, y puede pasar de que puede suceder, insisto, no lo he visto en la práctica por suerte, pero puede suceder, no con la provincia, pero sí en otras jurisdicciones, donde la intimación va el omitir haberme inscrito como contribuyente, y si el alta como contribuyente, automáticamente por cumplir parámetros paso a ser agente. La intimación es tanto como contribuyente y como agente, ¿bien? Son dobles. Y esta suerte y lo que nos está pasando con Mercado Libre y compañía, donde nos hacen recaudaciones en las jurisdicciones en las cuales no soy contribuyente, atención a esto, ¿bien? Atención a esto, porque no es el problema no es el 6%, ¿bien? Es el problema el 6%, pero el problema de fondo es otro, ¿bien? Porque indefectiblemente me están demandando la obligación de ser contribuyente en una determinada jurisdicción de la peor manera. Lo digo, sí, poniéndome la mano en el bolsillo, ¿bien? Sí, eso que parece bastante drástico, el hecho de que me retengan por una jurisdicción en la cual no soy contribuyente, no es todo, sino que el problema es aún mayor desde la figura, desde el hecho de que detectan a un sujeto que no está dado de alta. Bien, y este tema lo enlazamos con el oportuno tratamiento que dimos acá en esta sala, la figura del Consenso Fiscal 2021, donde parecería que está acreditada esta suerte digamos, de condición determinante para ser contribuyente bajo la figura de la presencia digital. Bien, y ya que venimos hablando de la sanción, el artículo 62 se refiere exclusivamente para la figura de la defraudación, bien, que no es la omisión, esta es la figura de la defraudación. Ya que venimos hablando de sanciones, sepamos de que la gente que retiene o percibe y que no paga en términos de la obligación, el artículo 62 prevé esas sanciones que van del 50 al 300% por haber, de alguna manera, por haberme quedado con el dinero que retuve o de alguna manera percibí y no se lo ingresé al fisco. Sepamos que este artículo 62, la última parte, prevé una suerte de condonación. Te dice de que no se figura la defraudación cuando el plazo de demora no supere los 10 días, ¿bien? Y esto es importante, por lo tanto a veces no sucede. ¿A quién no? Tengo que pagar los sueldos, tengo que pagar esto, tengo que pagar aquello, no puedo pagar las retenciones.
problemas, problemas financieros de parte del contribuyente y el contador tiene que resolver qué pago y que sepamos de que si estamos haciéndonos cargo de, digamos, somos agentes de retención o de percepción, la figura de la defraudación, ¿bien? Pero en la medida en que la demora supera los 10 días, ¿bien? Que la demora supera los 10 días. Esto es un dato importante, o sea, te puedo esperar, pero no más de 10 días porque ahí digamos, se dispara lisa y llanamente la figura de la defraudación que va entre el 50 y el 300%. Y claro está que si superamos digamos, los plazos previstos por la ley penal tributaria, ya la figura será la penal tributaria, bien, en este tipo de situaciones. Pero bueno, pero como contador tenemos este plazo de 10 días que de alguna manera podemos estar manejando, ¿no? En un problema financiero que puede estar teniendo, quién no, cualquier contribuyente, cualquier empresa del país. Bien, ahora sí, que me digan cómo, hay una jurisprudencia que reciente de la provincia de Buenos Aires, bien, si hacen el favor, porque que tiene que ver con la figura de la percepción. Es una buena noticia y un poco la traemos a la sala, si bien la jurisprudencia local, muchísimas gracias. Si bien la jurisprudencia local es muy es ardua, bien, es ardua, porque cuando hablamos de jurisprudencia estamos hablando de la jurisprudencia de las 24 jurisdicciones. Se imaginarán de que si bien tenemos para analizar de todos los colores y de todas las circunstancias, son de 24 jurisdicciones. Bien, entonces un poco en el esquema que planteamos, en esta suerte de ciclo, vamos a ir trayendo jurisprudencia que estén relacionadas con el tema que tratamos. Bien, estamos tratando la provincia de Buenos Aires, la obligación de ser agente a continuación, por lo tanto, vemos la parte de procedimiento y vemos una jurisprudencia que es de sumo interés y conveniente para el contribuyente. Bien, cita el 21 de abril del 2022 en el caso Pavlov Javier Alejandro, bien, contra la provincia de Buenos Aires. Esta es una apelación efectuada por el contribuyente en el Tribunal Fiscal de Apelaciones de la provincia de Buenos Aires. Para quienes no están al tanto, tan claro, a nivel país existen dos tribunales fiscales. Sé que en algún momento hubo un proyecto para que se apruebe un tribunal fiscal de apelaciones en el ámbito de la Cava, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ya hace años se discutió, se planteó, pero esto nunca sucedió, lamentablemente. Bien, un tribunal fiscal de apelaciones es una instancia, está dentro de la instancia administrativa, bien, no es judicial. Y claro que es conveniente porque los efectos frente a una determinación, hacer instancia administrativa, son lisa y llanamente suspensivos, bien. El fisco no puede ejecutar, no puede hacer absolutamente nada si la discusión está trabada en un tribunal fiscal de apelaciones. Dije que son dos provincias, la provincia de Buenos Aires y la provincia de Tucumán tienen este organismo, el resto de las jurisdicciones ninguna, por lo tanto cualquier instancia que se cierra en instancia administrativa, la instancia es judicial, propiamente dicho, ¿bien? En el Tribunal Fiscal de Apelaciones no necesitamos ser abogados para apelar, ¿bien? Ya que es una instancia netamente administrativa. Pero bien, y insisto, que sienta jurisprudencia, que es conveniente, tiene limitaciones el Tribunal Fiscal como es administrativo, pero bien, pero ayude muchísimo, y muchísimo en la discusión frente a determinaciones, en este caso de la ARBA. Y en este caso, el contribuyente, dentro de lo que es la instancia administrativa, apeló al Tribunal Fiscal de Apelaciones con relación a un monto por haber omitido actuar como agente de percepción. Insisto, esta es una sentencia del 21 de abril del 2022, ¿bien? Acá vemos el monto, 151.000 pesos, ¿bien? Que es el que el fisco le determinó año 2015, creo que es el primer trimestre del año 2015. Normalmente la provincia, frente a una omisión, siempre hace a través de un determinado periodo, bien, no es que hace por los 4, 5, 6 años, no, hace 2, 3 meses de un año o de 2 años, para luego, para mí tiene que ver un poco, también apunta a qué es lo que haga el contribuyente, bien, obviamente si estamos frente a un contribuyente que regulariza y paga, y está bueno volver a insistir en una determinación. Si estamos desde el punto de ARBA, si estamos con un contribuyente que resiste y hace y apela, y bueno, no va a ser tan fácil, ¿no?
Sepamos que también hay una cuestión de prescripción que es fundamental tener muy en cuenta frente a cualquier determinación de la administración. Siempre en una determinación, cualquiera fuere, siempre hay plazos que están prescriptos y esto lo tenemos que conocer y argumentar entre otro ítem dentro de la defensa. Pero bien, volvamos al caso. Está hablando de 151.274, monto omitido de percibir, de percibir. Por lo tanto, vamos a ir comparando el de retención y de percibir, pero sepamos que hay una sentencia del Tribunal Fiscal de Apelaciones que te dice es muy distinto la determinación como agente de retención con la determinación como agente de percepción. Bien, es muy distinto. Ahí me muestran un reloj, me parece que tengo que apurarme. Pero bueno, los que me conocen saben de que en pos de ser útil trato de interiorizarlos bien en la materia. Bien, porque no hay muchas oportunidades. En base, desde mi parte, por la cantidad del trabajo que tenemos y de ustedes en el espacio que tienen. Pero bien, ok, 151, bien. ¿Y qué es lo que hizo ARBA? ¿Aplicó sanciones? Claro que la aplicó, ahí la tenemos. 55% del artículo 61, que es la figura de la omisión, y aplicó el 70% del recargo, ¿no? Que hablábamos, el último ítem, 70%, ¿por qué? Porque había efectivamente omitido. Bien, y acá tenemos la apelación frente al tribunal. Sepamos de que en la defensa del contribuyente es la figura dice generalmente de la solidaridad, ¿bien? Por haber omitido actuar como agente, más allá de que la multa se tenga que ingresar, a pesar de, estoy buscando la parte pertinente para no demorarme mucho más, de la resolución del voto del juez o el juzgador patrocinante, que es el que de alguna manera el resto adhiere, ¿bien? ¿Qué es lo que se analiza? Sepamos que en la materia lo que se analiza es la defensa del contribuyente al momento de determinar si efectivamente el contribuyente, en este caso el cliente, ingresó la retención, en este caso la percepción. Hablamos, artículo 21, de la solidaridad, bien, del pago del pago del impuesto. Decisionalmente, yo soy solidario sobre el monto omitido de percibir en este caso, en la medida del impuesto, ¿bien? Como solidario. Ahora, si el contribuyente efectivamente pagó la retención y o la percepción, ¿bien? Esa solidaridad se cae. Entonces, frente a una determinación, bien, como agente de retención, propiamente dicho, lo que nos tenemos que ocupar es de demostrar, bien, estamos hablando de la retención. Un proveedor me vendió, yo debería haber retenido, bien. Y en la defensa, para desligarme, ¿por qué? Porque la carga de la prueba, en este caso, y en base a la jurisprudencia, es del agente, ¿bien? Que omitió, tengo que probar de que, porque así lo impone la jurisprudencia. Bien, acá el tema es, ¿quién es el que prueba que se pagó el impuesto? Y no, la jurisprudencia dice, no, es el agente que omitió. Entonces, la tarea está desde el lado del contribuyente en demostrar qué cosa, de que el proveedor, al cual le debería haber retenido y no le retuve, ingresó el impuesto. Y esa probanza implica, bueno, la facturación, que haya sido en los términos legales, que esa factura esté registrado, digamos, de mi proveedor, esté registrada en el IVA venta, bien, de mi proveedor, y que haya conformado la base imponible para el momento en que se liquidó y se pagó el impuesto sobre el anticipo del impuesto sobre los ingresos brutos. Esa es la tarea que tengo que hacer yo como contador de la empresa A con relación a la documentación de la empresa B, proveedora de la empresa A, ¿bien? Tarea relativamente... ¿Lo tengo que hacer? Sí, porque la jurisprudencia dice sí. La carga de la prueba está en cabeza de la gente que omitió actuar como agente de retención. Ahora bien, en la sentencia en particular, el juzgador dice, a ver, pero con la percepción esto no es así. Porque con la percepción no hay una relación directa entre la percepción y el hecho imponible del impuesto sobre los ingresos brutos. Bien, en la retención sí, yo pago y tengo que retraer digamos, el ingreso que tiene, que luego va a estar sujeto por el impuesto. En cambio, en una percepción, propiamente dicho, se trata
de la percepción que yo le tendría que haber efectuado a mi cliente, ¿bien? Yo le vendo, le debo haber incrementado el monto de la factura por la percepción. Ahora, lo que compró el cliente, en el mejor de los casos, es una compra y venta que, bueno, ahí se podría haber apareado la percepción con el impuesto sobre los ingresos brutos en la medida que haya sido el mismo mes. Pero si, por ejemplo, dice el juzgador, si es una persona que hace una producción, va a comprar materia prima para producir y vaya a saber cuándo va a vender y cuándo va a haber un hecho imponible con relación a esa venta. O sea, hay un descalce obvio, por así decirlo, grosero y por así decirlo hasta inconstitucional, ¿bien? Porque se ha planteado de que la percepción no está relacionada con el hecho imponible de impuestos sobre los ingresos brutos. Bien, no puede haber un pago a cuenta digamos, en la compra. Bien, sí en la venta, pero no en la compra, desde la figura del sujeto que tiene que estar pagando la percepción cuando compra. Bien, entonces acá hay un descalce tal que el juzgador hace referencia, bueno, pero ¿qué es lo que tengo que demostrar? Acá lo que hay que demostrar, ya no hay un IVA venta. Acá lo que hay que demostrar, porque el IVA venta no sé cuándo va a haber, viendo el IVA venta, se entiende la idea, ¿no? Acá lo que hay que demostrar es el pago del impuesto, es el pago del impuesto propiamente dicho. ¿Y quién puede demostrar de que mi proveedor, de que mi cliente pagó el impuesto? ¿Quién está en la posición idónea, inmejorable, para demostrar quién pagó el impuesto? ARBA, el fisco. Y acá lo que se aplica a lo que se conoce la teoría de la carga dinámica de la prueba, ¿bien? Donde la carga de la prueba se transforma en la carga del fisco, ¿bien? Para demostrar que efectivamente el contribuyente pagó, digamos, mi cliente, al cual omití actuar como agente de percepción, pagó el impuesto sobre los ingresos brutos. Entonces el jugador dice, no, en este caso, el que está en mejores condiciones, más allá de la responsabilidad de la gente que omitió, no me puede cegar, bien, la figura de que el fisco está en mejores condiciones, porque acá lo único que hay que demostrar es que efectivamente el contribuyente pagó el impuesto, bien, y el que puede demostrar o el que puede constatar de que pagó el impuesto sobre los ingresos brutos, efectivamente es ARBA. Y acá, por lo tanto, dentro de lo que es esta teoría, bien, que siempre se ha planteado en toda instancia, tenemos ya sentencia del Tribunal Fiscal de Apelaciones con relación a la percepción que la carga, digamos, de la aplicación de la carga dinámica en la prueba, que no es otra cosa de que la carga de demostrar que se pagó el impuesto para desligar la solidaridad del agente de percepción, la tiene que cumplir ARBA, ¿bien? Y de esa manera, digamos, importante, digamos, la sanción, mejor dicho, el reclamo por el monto omitido de percibir queda sin efecto. Esto sin perjuicio, claro está, de las sanciones, ¿bien? De las sanciones. Porque como veíamos hoy, el Código Fiscal te dice, no, ojo, la sanción se aplica a pesar de que se haya demostrado de que el contribuyente pagó el 100% del impuesto, ¿bien? Esta jurisprudencia ya digamos, la tiene el Consejo de Cava, así que la pueden obtener sin ningún problema. Ya está en el sector, en la web, lo que fuere, por si alguno quiere profundizar o si le sirve, claro está, si tiene alguna discusión frente al Tribunal Fiscal de Apelaciones de la Provincia de Buenos Aires, le viene como anillo al dedo. No sé si podemos recordar el número de expediente o los datos del Ah, expediente. bien. Ahí lo tenemos, bien. 2360-0206-793-2015.